Paz del Señor sea con todos ustedes, mis hermanos, mis amigos. Esta noche les traigo una parte de la palabra del Señor que es hermosísima, aunque toda la palabra del Señor es hermosa. Cada día que Dios me habla a mi corazón es alegría, alegría para todo mi ser. Y quiero compartirlo con ustedes, pero antes de leer lo que el Señor me ha dado, quiero dar mi reflexión y parte de un pequeño testimonio del cual me habló un hermano en la fe. Y me hablaba, comenzamos a hablar y él me hablaba con respecto a una cosa que le sucedió a su abuelita, a su mamá, claro, a él también con sus hermanos. Y me tocó mucho porque me hizo recordar inmediatamente de este paso que se encuentra en la palabra del Señor. ¿De qué habla este hermano conmigo? Habló de la escasez. Empezó hablando de la escasez, pero terminó llevándome a la abundancia de lo que es la palabra de Dios, y me hizo también recordar cuando el Señor le dijo al enemigo, que el Señor lo reprenda, cuando le dijo: no solo de pan vive el hombre, sino también de la palabra de Dios. Les cuento un poco de ese hermoso testimonio. Este hermano era pequeñito, estaba bastante pequeñito en ese entonces, y lo tenía su abuelita. Su mamá salió, volvió, ellos no tenían absolutamente nada que comer, nada. Y cuando digo nada, es nada. Ciertamente estaba la preocupación de su mamá y de su abuela, porque al no tener nada, y quien tiene hijos comprenderá que al menos nosotros sin hijos podemos aguantar un poco del hambre, pero un niño no conoce de eso. Y me imagino que aquellos padres que no tienen nada que darle a sus hijos comprenden de qué cosa estoy hablando. Ellas estaban desesperadas porque no sabían qué darle a ese niño y a otros que estaban con él. Y entonces llega un señor, un anciano, que no supieron ellas de dónde salió, un señor anciano, y les pidió de comer. Les dijo estas textuales palabras. Les dijo: disculpen, ¿me pueden dar algo de comer? Tengo mucha hambre. Y la mamá de ese niño le respondió, le dijo: ay, Señor, yo con mucho gusto le daría de comer, pero la verdad no tenemos nada de qué ofrecerle, absolutamente nada. No tenemos ni siquiera para nosotros. Entonces ese viejito, ese anciano, le dijo: no importa, al menos denme un café. La mamá de ese niño quedó pensativa y dijo: sí, nos queda un poquito de café y ya se lo voy a hacer. Esa señora le hace el café a ese anciano, ese poco de café que quedaba, y el anciano les dice: no se preocupen, usted solamente ponga a hervir agua. Y el anciano se fue. La mujer, la mamá del niño, quedó pensativa, llena de fe, lo hizo. Fue y puso el agua a hervir. E inmediatamente llegó el milagro. Llegó comida. ¿Cómo llegó? ¿Quieren que les diga cómo llegó? No sé, porque él contándome ahora mismo, yo dije: esto es ya que tenemos que hacer dar este mensaje a aquel que no tiene nada que darle a sus hijos. Pero estoy seguro, estoy más que seguro que llegó en abundancia. Y me hizo recordar un paso de la palabra del Señor que se encuentra en Primera de Reyes. A ver, capítulo 17. Y voy a empezar a leer desde el versículo 10. Porque si creemos, veremos la gloria del Señor. Quien cree, ve. Y los milagros están a la orden del día para aquel que cree. Vamos a ver. Entonces, él se levantó y se fue
a Sarepta. Y como llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí cogiendo cerojas. Y él la llamó y díjole: ruégote que me traigas una poca de agua en un vaso para que beba. Me hizo recordar también que esas dos mujeres, la señora y la abuelita, estaban levantando esa familia a ellas sin ningún hombre en la casa. Esta que habla la palabra del Señor era viuda, pero las que levantaban esa familia, las que levantan esa familia, estaban solamente ellas dos. Y el Señor bendice, el Señor bendice. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y díjole: ruégote que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive el Señor Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una botija. Y ahora cogía 2 cerojas para entrarme y aderezarlo para mí y para mi hijo, y que lo comamos y nos muramos. Y Elías, el profeta Elías, le dijo: no hayas temor, ve, haz como has dicho, espero hazme a mí primero de ello una pequeña torta y tráedmela, y después harás para ti y para tu hijo. Hago una pequeña paréntesis aquí. Cuando ese anciano llegó, que no sabemos si hasta un ángel era, le dijo que le diera algo porque tenía hambre. Ellas no tenían que darle, pero le dijo: café. Le dijo: tenemos un poco de café. Y ese poco de café ella se lo dio a ese señor, a ese anciano que llegó a pedirles comida. No dijo: me lo tomo yo o me lo tomo con mi mamá y le damos al niño. Dijo: se lo damos a ese hombre. Y he allí cuando ese señor le dice: pon a hervir agua que la bendición te viene. No nos vamos a quedar con esto. Yo quiero saber cuál fue la bendición que llegó, porque la persona está aquí conmigo. Y cuando Elías le dice eso, cuando la señora le dice que una pequeña torta, hazme una pequeña torta a mí, traédmela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque el Señor, Dios de Israel, ha dicho así: la tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la botija del aceite hasta aquel día que el Señor dará lluvia sobre la haz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa y muchos días. Y la tinaja de harina no escaseó, ni menguó la botija del aceite, conforme a la palabra del Señor que había dicho por Elías. Aleluya. Aleluya. Esta mujer, esta viuda de la palabra, no dudó en darle a un siervo del Eterno de comer, siendo lo último que tenía. Tú lo harías. Tú lo harías si un siervo del Eterno llegaría a tu casa, tú no teniendo absolutamente nada, y ese te diría: dame eso que tienes para tu familia, para tu hijo y para mí, para tu hijo y para ti, dámelo a mí, y espera en el Señor. ¿Qué harías tú? Ay, aleluya. ¿Qué harías tú? Esta viuda creyó, se llenó de fe y dio lo poco que tenía, y Dios la bendijo en gran manera porque le dio de comer a un siervo suyo. Lo mismo sucedió a la abuelita y a la mamá de este siervo del Eterno, que en ese tiempo era un niño. Hasta el día de hoy, la comida en ese hogar, porque yo soy testigo porque también comí allí, la comida de ese hogar nunca ha fallado.
Dios siempre los ha proveído de comer, de techo y de todo, porque ellos creyeron. Y al día de hoy no ha faltado pan en esa casa, y no faltará en el nombre de Jesús, porque nosotros los bendecimos en el nombre de Jesús. Pero quiero decirle a todos ustedes, tengan fe y tengan oído para cuando llegue un siervo del Eterno con hambre, con sed, ustedes puedan ofrecerle lo poco que tienen, porque nosotros no sabemos si es un ángel o es el mismo Señor que llega a tu puerta a pedirte lo poco que tú tienes, para después bendecirte en gran manera. Aprovecho este momento porque no me voy a quedar ni siquiera, yo no me voy a quedar con la duda, y sé que ustedes tampoco quieren quedarse con la duda. Mi hermano, después que estuvo el agua, solo dime qué llegó. Comida, plátano, queso, mortadela, huevo, arroz, todo. Un mercado. ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo trajo? Vecinos. Después que ese anciano se fue diciendo, monte el agua a hervir, y esta mujer creyó, la madre de mi hermano en Cristo, cuando él era un niño todavía, llegaron varios vecinos con varias bolsas, arroz, pasta, mortadela, carne, llegaron con todo, y ellos no se esperaban eso. Pero eso es para que tú comprendas que cuando tú crees que no tienes nada y tú has puesto tu confianza en el Eterno, Él no te hará faltar nada. Yo tengo muchos testimonios de eso con mi propia vida cuando yo me convertí. Pero esta noche ese testimonio me alegró el alma, me alegró el espíritu, y estoy seguro que esto le hablará a muchas personas. Confía en el Eterno, confía en Él, que cuando menos te lo imaginas, el Señor te va a dar aquello que tú ni siquiera te imaginas. No tengas miedo. Si tienes poquita comida, poquita, y alguien realmente lo necesita, no importa, porque Dios está viendo todo y Dios te va a bendecir en gran manera. Así que pon a hervir tu agua, porque tu bendición está cerca. Dios te bendiga grandemente. Vamos a orar por nuestra familia y por todas aquellas que no tienen que comer, porque lastimosamente es una grande realidad. Y que pueda el Señor proveer grandemente a todos aquellos que no tienen cómo llevarse un pan a su boca. Gracias, Señor, te damos, Padre amado, porque eres un Dios maravilloso, un Dios hermoso, un Dios que provee no solamente a sus hijos, hasta aquellos que aún no te conocen, mi Dios. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús por proveernos de pan día tras día, y no solo de pan físico, material, sino espiritual. Gracias por ese pan, Padre amado. Gracias por saciar nuestra sed, nuestra hambre. Perdona nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras faltas, porque tú eres un Dios fiel. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús de bendecir esas familias que no tienen que comer, y de proveer a aquellos que están clamando tu nombre, Padre, porque hay hambre. Pero tú eres un Dios que provee, eres un Dios que multiplica. Multiplica el pan en esas casas, Señor. Multiplica el pan en esas familias. Multiplica el aceite. Multiplica, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Multiplica ese aceite santo también en sus corazones, para que puedan conocerte, Señor, y que entiendan y comprendan de que tú eres un Dios de amor y de potencia. Gracias te doy en el nombre de Jesús, Señor, y a ti te bendigo, y cree, sigue creyendo, porque Dios es real. Dios te bendiga.